Muy buenas tardes, mis estimados pastores. Vamos a continuar con el avance de la materia. En este día vamos a ver el segundo tema en la unidad número 4 acerca de las prioridades dentro del liderazgo. Habíamos visto que para tener un liderazgo de éxito hay que saber determinar acerca de las prioridades que tenemos dentro del liderazgo, es decir, que debemos hacer una diferenciación y una selección de las cosas que realmente son importantes y prioritarias, no ponerlas todo en su conjunto. Sin embargo, la mayoría de la gente que quiere muchas veces desempeñar un buen trabajo, eh, solo es eso, ¿no? Lo hace con la intención de hacer un buen trabajo. Sin embargo, la forma en cómo realizan ese trabajo simplemente muestra el reflejo de la persona para quien está trabajando. Es decir, que la forma del trabajo del líder que está guiando va a ser también la forma del trabajo que va a realizar una persona. Ahora, para poder tener éxito en el liderazgo cristiano, nosotros debemos establecer prioridades y por lo tanto nuestra prioridad debe ser Dios. Para todo inicio, sea en la iglesia, sea en el trabajo, en la familia o en cualquier ámbito, nosotros tenemos que priorizar a Dios. Ahora, las personas muchas veces eh, no quieren ser manejadas, las personas quieren ser guiadas, por lo tanto, o dirigidas. Por lo tanto, vamos a recordar que el liderazgo también es la capacidad, ¿no?, de conseguir seguidores. Y una vez que consigo yo los seguidores, muchos confunden al liderazgo como una capacidad para alcanzar una posición, un cargo o un estatus, un título, una posición o algo que usted lo pueda denominar. Sin embargo, eso no debe ser así. Y a raíz de esta confusión que ocurre acerca de que el liderazgo es tal vez una posición, es un cargo, entonces surgen los fracasos. Puede que esta persona, si no consigue seguidores, puede frustrarse, puede caer puede debilitarse y hacer que inclusive no desarrolle las habilidades que él tiene. Entonces, el único factor que parecía trascender por encima de los demás es poner primero lo primero, y lo primero es Dios. También dentro de las prioridades podemos entender que estas cambian permanentemente. Las prioridades nunca se estancan, es decir, que el día de hoy puede ser muy importante un cierto aspecto, pero el día de mañana ya no tiene la misma importancia. Por lo tanto, va a haber dinamismo en las prioridades y debemos también nosotros estar en atentos a esto que se llama acerca de las prioridades. La prioridad principal del cristiano habíamos dicho que va a ser Dios. Es Dios antes que cualquier otro asunto. Entonces, como dijimos, las prioridades cambian y esto también demandan atención. Esto usted tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar atento a los cambios que puede surgir. Por ejemplo, hacer alguna actividad que el día de hoy es muy importante, el día de mañana ya no tiene relevancia. Por lo tanto, tenemos que prestarle la atención necesaria acerca de las prioridades. Ahora, también podemos ver que existen algunos principios para que podamos seleccionar de forma correcta, si vale el término, para enfocarnos acerca de las prioridades que debemos enfocarnos. Primer principio podemos entenderlo como no sobreestimar las cosas que no son importantes. Debemos quitarles el valor, que debemos ponerles en categoría cada prioridad, cada aspecto. No es lo mismo urgente e importante. Entonces no debemos priorizar tal vez las cosas urgentes, sino las importantes. Lo insignificante, por ejemplo, en el mundo cristiano, lo mundano, en lo que no tiene valor, muchas veces está ocupada por bastante, nos roba el tiempo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, una violinista
le preguntaron por qué tenía el éxito, de dónde había conseguido su éxito. Y ella decía y contaba su experiencia y decía que ella siempre que se levantaba se dedicaba primero a recoger su cuarto, a recoger la cama, a barrer el patio, dice, hacía muchas actividades y recién se ponía a practicar con el violín. Y nunca salía nada bueno de eso. Sin embargo, una vez que ella decidió cambiar esa rutina, que en vez de hacer las cosas que se distraía con facilidad, es decir, barrer, limpiar, recoger o tal vez llevar a una mascota o hacer cualquier otra cosa, entonces cambió la modalidad y puso como prioridad el practicar. Entonces se enfocaba simplemente en eso y así logró un éxito tremendo dentro de su ambiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber identificar qué es lo mejor, qué nos conviene más, qué debemos hacer con preferencia. Entonces es muy importante que nosotros debemos cambiar el orden de las cosas. Si no nos está resultando algo, entonces tenemos que cambiar el orden de las realizaciones que estamos haciendo día tras día. Ahora, también es muy importante encontrar que lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Puede ser bueno, pero lo mejor es mejor, así como su nombre lo indica. Entonces, nosotros podemos establecer prioridades fácilmente cuando presentan tal vez algo urgente o algo importante. Sin embargo, ahí surge un problema, ¿no? Que se pueden presentar prioridades demasiado importantes, demasiado buenas, que ambas requieren la atención de una persona. Pero para eso, para poder establecer acerca de cómo priorizo o cuál es más importante, tengo que determinar las prioridades. Primeramente voy a ver cómo rompo esta atadura, ¿no? Si tengo varias prioridades, entonces cómo lo puedo romper para que podamos desarrollarlo y tener éxito. Entonces, primeramente hay que delegar el trabajo. Si este trabajo lo puede hacer otra persona, entonces delegue ese trabajo a otra persona y así usted se enfoca en la prioridad más importante. No puede tenerlo todo. Es muy importante que nosotros comprendamos, así como generalmente decimos a los niños, no puedes tener todo, no puedes hacer todo. De la misma forma, nosotros como líderes, como cristianos, no podemos enfocarnos en todo. Hemos señalado que existe el líder orquesta, que en su afán de mostrar su amor tal vez hacia Dios, su amor hacia su liderazgo, trata de hacer todo. Sin embargo, no puede, no lo va a lograr humanamente. Entonces es muy importante que usted tenga que saber qué cosas realmente son importantes. Por ejemplo, si nosotros queremos subir a una montaña, nosotros queremos tal vez subir al Illimani, debemos llevar lo necesario. Es decir, que no puedo llevarme tal vez, qué sé yo, una ropa, no podría ir, digamos, con un tacón o llevar una computadora y llevar mis gafas y un montón de accesorios para ascender a la montaña. No voy a poder, porque eso me va a perjudicar en vez de ayudar. Entonces eso va a ser un estorbo para avanzar. Por lo tanto, de esa misma forma usted tiene que quitarse las cosas que no son necesarias, tiene que saber lo que necesita y lo que quiere y recién emprender o recién avanzar con esa prioridad. Debemos dejar los accesorios innecesarios y vamos a poder avanzar y vamos a tener un éxito en lo que estemos haciendo. También es importante que si usted ha comenzado mal, si usted está tal vez enfocado en muchas cosas o tiene varias prioridades, dice la palabra de Dios también que es de sabios, ¿no? Que nosotros abandonemos o desechemos lo innecesario. Es decir, cuando estoy queriendo subir a la montaña o al cerro, al Illimani, entonces yo voy tal vez desechando. Si he llevado muchas cosas, entonces voy desechando lo que no conviene. De esa forma usted va a poder avanzar para tener también éxito en el liderazgo. Ahora, también es importante que debemos determinar las prioridades en base a qué. Los plazos son muy importantes.
los plazos y las emergencias generalmente nos obligan a establecer prioridades. Por ejemplo, podemos hacer una tarea en un día, cada día podemos hacer una, sin embargo, cuando ya no tengo tiempo o ya el programa me exige que yo tenga que presentar las 10 tareas de la semana, lo hago en ese mismo día. Por lo tanto, las emergencias y los plazos o el trabajo bajo presión nos hace determinar prioridades y nos hace terminar también el trabajo que hemos empezado. Las prioridades pequeñas nos paralizan. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto, porque así como los peces chicos muchas veces arrastran a los peces grandes y llevan tal vez hacia ser alimento de otros peces más grandes, de la misma forma nosotros las prioridades chicas tenemos que dejarlo, debemos tener cuidado. Eso nos va a robar tiempo. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, dice que en un avión había turbulencia y en un momento una persona pidió un refresco y esta persona no podía introducir la bombilla al vaso, ¿no? Entonces no podían por el movimiento del avión, y todos los tripulantes y todas las personas que ayudaban dentro del avión se dedicaron a ayudarle a esta persona, y esta persona, en el afán de poner esa bombilla, no se dieron cuenta que el avión estaba cayendo. Entonces murieron muchas personas. ¿Por qué? Porque se tomaron más tiempo en algo tan insignificante como era una bombilla. Por lo tanto, nosotros tenemos que las cosas pequeñas dejarlas por un lado, porque eso toman demasiado tiempo. Debemos enfocarnos en lo más importante, y por eso es importante hacer un plan de trabajo, un plan para que podamos hacer en base a un calendario, desarrollarlo y así no perder el tiempo. Otro aspecto también es importante que nosotros tenemos que encontrar, como habíamos dicho, que los plazos y las emergencias nos obligan a establecer prioridades. Entonces, la eficiencia es el fundamento para la sobrevivencia, pero la efectividad es el fundamento para el éxito. Por eso tenemos que encontrar qué cosas realmente es importante y con qué cosas voy a ser exitoso. No es lo mismo eficiencia que efectividad. Ahora es muy importante también tomar en cuenta, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, tenemos que encontrar las cosas que realmente nos contrasten. Como cristianos, no podemos hablar de otro aspecto. Nosotros estamos siguiendo el liderazgo cristiano. Entonces, encontramos, por ejemplo, que entre las prioridades cristianas, hablando así en ese término, nuestra prioridad siempre va a ser Dios. Primero Dios para la vida, para el trabajo, para la familia, para todo. Primero es Dios. En el libro de Éxodo nos hablan los 10 mandamientos, por ejemplo, dice: yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Dios no quiere que pongamos nada por delante de Él. Su deseo es que lo adoremos, que lo amemos y le honremos con todo. ¿Y cómo vamos a honrar? Poniéndolo siempre en primer lugar en nuestra vida. También podemos encontrar que Dios nos ha enfocado que primero es Él. Cuando Marta y María se acercaron a Dios, Marta se sentó a los pies, simplemente escogió estar delante de Dios, y Jesús lo honró y dijo: ella ha escogido la mejor parte. Otro ejemplo podemos ver también que en la Biblia nos habla en el libro de Lucas, que cuando una persona viene a Cristo, y si no aborrece a su padre o a su madre o a sus hermanos, y aún también a su propia vida, dice, no puede ser su discípulo. Entonces, el que no lleva su cruz y no va en pos de Él, no puede ser su discípulo. Por eso es muy importante también que nosotros tengamos que amar a Dios antes que a todo el mundo. Pero Cristo no estaba enseñando, ¿no?, que no debemos cuidar a cada miembro de la familia, que lo debemos odiar. No, Él estaba diciendo simplemente que primero debe estar Dios y recién nuestros planes. También es importante que como segunda prioridad cristiana deba tener, desarrollar mejor un carácter justo según Dios.
Pero ¿qué es carácter justo según Dios? Vamos a definirlo como esa habilidad que tiene un ente, una persona independiente, dotado de libre albedrío, de llegar al conocimiento del mal y del bien, de lo verdadero y de lo falso. Es decir, de elegir lo bueno o lo malo. Entonces es tener la voluntad para ejercer la autodisciplina a fin de hacer lo bueno y resistir lo malo. Las personas entendían, ¿no?, que había una asociación directa entre el carácter de las personas y el bienestar de la sociedad como un todo. El carácter individual era esencial para la decencia, el orden y la justicia en la vida pública, pero las bendiciones también se las comprendían por la fidelidad de Dios, no por permanecer en estándares tal vez de santidad. Y su castigo por abandonar dichos estándares ha sido también bueno, si usted deja el estándar de Dios, que es la santidad, entonces usted va a tener castigo. Ahora, nosotros también vemos en el libro de Romanos que nos habla acerca de que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice, ¿no? Para la cual nosotros debemos buscar la buena voluntad, la voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces también vamos a ser guiados por la voluntad de Dios, a tener el carácter que Dios tenía, porque Él nos dijo: convertíos a mí y nosotros íbamos a ser semejantes a Dios. Entonces también podemos encontrar en el libro de Mateo cuando nos dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Entonces nos está diciendo que el reino de Dios tiene que llegar a mi vida de la misma forma que Él es. Y nosotros también nos debemos esforzar por ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces es otro aspecto, desarrollar el carácter de Dios. Tercer principio, tercer prioridad dentro del cristiano es que deba buscar el reino de Dios. Cristo nos enseñó varios de los principios para la vida cristiana, pero los más importantes en la Biblia podemos verlo en Mateo 5:7, que nos dice: mas buscad primeramente, ahí nos está enfocando la prioridad, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas luego serán añadidas, ¿no? Entonces podemos entender que Jesús nos ha dicho, nos ha priorizado, nos ha enfocado de forma clara y concisa que nosotros primeramente debemos buscar el reino de Dios, y las demás cosas van a estar llegando por añadidura. Este verso no solo se resume, ¿no?, no es solamente que primero Dios y luego el carácter, no solo es un resumen de eso, sino que debemos enfocarnos en que Dios y su justicia nos están enseñando que debemos darle la importancia acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué es entonces el reino de Dios?, se preguntarán muchos. El reino de Dios es el gobierno perfecto y justo de Dios que será establecido en la tierra desde cuando Él nos dijo, ¿no?, cuando nos enseñó el Padre nuestro, dijo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, yo estoy invitando al Señor Jesús que Él gobierne, que Él haga. Si le estoy diciendo que haga su reino, es que le estoy invitando a que Él haga conforme a lo que Él piensa, conforme a lo que Él ha destinado. Por lo tanto, yo debo sujetarme a lo que Él está diciendo, a lo que Él está indicando. Por eso decimos, así como en el cielo, también en la tierra. Le estoy invitando a que Él gobierne, a que Él dirija mi vida, a que Él dirija mi forma de ser. Entonces, eso es el reino de Dios, establecer ese reino perfecto de Dios en mi vida, en esta tierra. Eso es lo que nosotros estamos buscando a través del reino de Dios. Entonces, esas son las tres prioridades más importantes que podemos encontrar en el liderazgo cristiano. Que Dios los bendiga, pastor.